Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El descubrimiento. El Drake. Derek Farme siempre se había enorgullecido de su precisión. 22 años de matrimonio, 15 años como cirujano cardíaco en el Hospital General de Portland y una reputación que imponía respeto entre sus colegas y temor entre los residentes. Su vida era ordenada, metódica y predecible, exactamente como a él le gustaba. Esa tarde de sábado lo cambió todo. Papá, ayuda. El pánico en la voz de Tommy, de 13 años, rasgó el aire otoñal mientras Derek trabajaba en su garaje. Encontró a su hijo, sujetándose el brazo izquierdo. La sangre se filtraba entre sus dedos desde un corte que se había hecho al caer de su bicicleta sobre los escombros de la construcción del vecino. Déjame ver, dijo Derek. Su formación médica se activó automáticamente. Ya lo he mirado, llegó la voz de Naomi desde detrás de ellos. Su esposa salió de la casa con su maletín de enfermera en la mano. No es tan profundo, solo necesita limpieza y un vendaje. Derek observó cómo Naomi, su esposa durante 22 años, madre de su hijo y jefa de enfermeras en el departamento de urgencias del hospital, limpiaba eficientemente la herida. Sus movimientos eran diestros, seguros. Había estado tratando cortes y rasguños desde antes de que se conocieran en la facultad de medicina. Listo, dijo ella, asegurando el vendaje con cinta médica. Como nuevo. No necesita puntos. Derek asintió, confiando en su juicio. Naomi había visto miles de heridas. Si ella decía que estaba bien, estaba bien. Pero 3 horas después, cuando Derek fue a ver a Tommy antes de la cena, el vendaje blanco estaba completamente empapado de sangre. Naomi la llamó, pero ella estaba al teléfono en su habitación, su voz baja y íntima de una manera que hizo que algo frío se asentara en su estómago. Había estado escuchando ese tono con más frecuencia últimamente, siempre cuando ella pensaba que él no estaba escuchando. Derek desenvolvió cuidadosamente el vendaje él mismo. El corte era efectivamente profundo, más de lo que Naomi había indicado, pero no fue eso lo que le heló la sangre. Dentro del vendaje, colocado deliberadamente contra la herida, había un pequeño trozo de metal oxidado. Acero quirúrgico, para ser precisos, insertado deliberadamente para causar una infección. Sus manos temblaron al reconocer la aleación específica. Esto no eran escombros al azar. Esto provenía de un instrumento quirúrgico limado y envejecido con productos químicos. Alguien con conocimientos médicos había colocado esto. Derek agarró a su hijo y salió corriendo cuando se dio cuenta de que era un intento de asesinato. El frío aire de octubre golpeó su rostro mientras las piezas encajaban, las noches tardías de Naomi en el hospital, su repentino interés en las pólizas de seguro de vida, la forma en que había insistido en tratar la herida de Tommy sola, el fragmento de metal que habría causado una infección grave, posiblemente sepsis, en un niño. Su esposa estaba tratando de matar a su hijo, y Derek iba a descubrir por qué. Capítulo 2. La investigación. Derek pasó la semana siguiente en un cuidadoso modo de observación. Su formación quirúrgica le servía bien en el arte de la observación de pacientes. No le dijo nada a Naomi sobre el fragmento de metal. En su lugar, lo guardó en un contenedor seguro en la caja fuerte de su oficina. Para cualquier observador, parecía ser el mismo esposo y padre devoto de siempre. Pero por dentro, Derek Farme estaba realizando una cirugía en su propia vida, diseccionando cada conversación, cada mirada, cada momento supuestamente inocente con la precisión de un bisturí. La primera revelación llegó el martes por la mañana mientras revisaba los horarios de cirugía. Derek notó algo extraño en los registros de acceso de empleados del hospital, información a la que tenía acceso administrativo como jefe de cirugía cardíaca. La tarjeta de acceso de Naomi se había utilizado para entrar en el almacén de suministros médicos a las 2:47 am. Hacía 3 semanas, la misma noche que ella había afirmado estar trabajando un turno doble en urgencias. Derek cotejó los horarios de urgencias. Naomi no había estado programada esa noche. La segunda revelación llegó el miércoles por la noche.
Mientras Naomi se duchaba, Derek revisó su teléfono, algo que nunca había hecho en 22 años de matrimonio. Lo que encontró hizo que sus manos se cerraran en un puño. Mensajes con alguien llamado sé que se remontaban a 8 meses atrás. No puedo esperar a estar libre de él. Y de Tommy también. El dinero del seguro nos preparará para toda la vida. ¿Estás segura de lo del niño? Eso es cruzar una línea, Naomi. Ni siquiera es tuyo, ¿recuerdas? Derek no lo sabe. Nunca lo ha sabido. El mundo de Derek se tambaleó. Tommy no era su hijo. El fragmento de metal debería funcionar. Una infección lenta parece accidental. Nadie cuestionará un simple corte que se complicó. ¿Y qué hay de Derek? Accidente de coche el próximo mes. Lo tengo planeado. Derek hizo capturas de pantalla de todo antes de borrar los mensajes de la actividad reciente. Naomi salió del baño, secándose el pelo oscuro con una toalla y le sonrió, la misma sonrisa cálida que le había dado durante más de 2 décadas. ¿Qué tal tu día, cariño? Bien, respondió Derek con voz firme. Por dentro, ya estaba planeando. La tercera revelación llegó el viernes por la tarde cuando Derek siguió a Se desde el aparcamiento del hospital. Chad DeLeo, el nuevo anestesiólogo que se había unido a su equipo hacía 6 meses. Joven, guapo y, según los cotilleos del hospital, soltero. Derek observó desde su coche cómo Chad entraba en un edificio de apartamentos en el centro. Una pequeña investigación reveló que Chad había firmado el contrato de arrendamiento hacía 9 meses, justo cuando él y Naomi habían comenzado su aventura. Derek se quedó en su coche durante 1 hora observando el edificio, tomando notas mentales. Chad conducía un BMW rojo, matrícula memorizada. Apartamento en el segundo piso, en una esquina. Grandes ventanas que daban a la calle. Esa noche, Derek arropó a Tommy en la cama, mirando al niño hijo de Naomi, pero no suyo, con una mezcla de amor y rabia. Tommy no tenía idea de que vivía con una mujer que había intentado matarlo, que planeaba matar al único padre que había conocido. Papá, la voz de Tommy era somnolienta. Gracias por cuidar mi brazo. Mamá es genial con las cosas pequeñas, pero tú siempre sabes qué hacer cuando es algo realmente grave. A Derek se le hizo un nudo en la garganta. Siempre cuidaré de ti, hijo. Siempre. Porque Tommy podría no ser su hijo biológico, pero Derek lo había criado, lo había amado, había estado allí para cada rodilla raspada y cada pesadilla. Eso hacía que Tommy fuera suyo en todos los sentidos importantes. Y Derek Farme protegía lo que era suyo. Capítulo 3. El plan. Derek pasó su fin de semana investigando, esta vez no revistas médicas, sino precedentes legales, pólizas de seguro y, lo más importante, los antecedentes de Chad DeLeo. Lo que descubrió fue esclarecedor. Chad había dejado su puesto anterior en el Seattle General bajo circunstancias misteriosas. No hubo quejas formales, pero los contactos de Derek en la comunidad médica pintaron el cuadro de un hombre que había tenido aventuras con las esposas de múltiples colegas. Un patrón de comportamiento que nunca había llegado a ser motivo de acción legal, pero que lo había hecho indeseable. Más interesante era la situación financiera de Chad. A pesar de su considerable salario como anestesiólogo, estaba ahogado en deudas. Una adicción al juego, según un colega al que Derek había llamado. Chad necesitaba dinero desesperadamente. Las pólizas de seguro de vida que Naomi había estado revisando ahora tenían sentido. La póliza de Derek valía $3 millones. La de Tommy valía $1 millón, una póliza en la que Naomi había insistido cuando nació, afirmando que era una paternidad responsable. Derek se dio cuenta de que estaba ante un plan cuidadosamente orquestado que llevaba meses en preparación. Naomi y Chad, pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que Derek era el mismo hombre confiado y metódico que nunca había cuestionado las noches tardías de su esposa o sus misteriosas llamadas telefónicas. Derek comenzó su propio plan ese lunes por la mañana. Primero, transfirió silenciosamente la mayoría de sus activos líquidos a cuentas a las que Naomi no podía acceder. Legal, ya que él había configurado todas sus finanzas, pero la dejaría sin efectivo si intentaba huir. Segundo, programó una reunión con su abogado,
Josh Howard, un viejo amigo de la Facultad de Medicina que se había dedicado al derecho en lugar de la medicina. Josh era exitoso, discreto y, lo más importante, implacable cuando sus clientes necesitaban protección. «Necesito que prepares los papeles del divorcio», le dijo Derek a Josh en su oficina del centro. «Custodia completa de Tommy, citando abandono y adulterio. Tendré pruebas». «Esto es repentino, Derek. Tú y Naomi siempre parecían. Ha estado teniendo una aventura. Peor que eso». Derek le entregó a Josh copias impresas de los mensajes de texto. «Intentó hacerle daño a Tommy y planea matarme por el dinero del seguro». Las cejas de Josh se alzaron mientras leía. «Derek, esto es... ¿Has contactado a la policía?» «Todavía no. Quiero tener todo listo primero. Cuando actúe, quiero que sea decisivo». El tercer paso de Derek fue el más peligroso. Necesitaba reunir más pruebas del plan de Naomi y Chad. Pero más que eso, necesitaba entender exactamente cómo planeaban matarlo para poder usarlo en su contra. Esa noche, Derek anunció que necesitaba trabajar hasta tarde en el hospital. En cambio, aparcó frente al edificio de apartamentos de Chad y esperó. A las 8:30 p.m., el coche de Naomi apareció. Derek vio a su esposa desaparecer en el edificio, luego se posicionó donde podía ver el interior del apartamento de Chad. Lo que presenció durante la siguiente hora lo confirmó todo. Naomi y Chad, íntimos de maneras que hicieron que a Derek se le tensara la mandíbula, pero fue la conversación que pudo leer parcialmente en sus labios la que proporcionó las piezas finales. Estaban acelerando su cronograma. El accidente estaba planeado para este fin de semana. Derek condujo a casa con la mente a toda velocidad. Naomi ya había vuelto, afirmando que la habían llamado para una cirugía de emergencia que había sido cancelada. «¿Qué tal tu noche, cariño?», preguntó ella, besándole la mejilla. «Tranquila», dijo Derek. «Solo me puse al día con algunas lecturas». Pero mientras Naomi subía las escaleras, Derek hizo una llamada a Josh Howard. «Va a suceder este fin de semana», dijo en voz baja. «Necesito que todo esté listo para el viernes». «Derek, quizás deberíamos involucrar a la policía ahora». «No, voy a manejar esto a mi manera». Porque Derek Farme había pasado 15 años en cirugía tomando decisiones en fracciones de segundo que significaban la vida o la muerte. Había aprendido que, a veces, para salvar a un paciente tenías que extirpar el tejido enfermo por completo, y su vida definitivamente había sido infectada. Capítulo 4. La preparación. El plan de Derek comenzó con precisión el jueves por la mañana. Se reportó enfermo por primera vez en 3 años, alegando un virus estomacal. Naomi se fue a su turno en el hospital con un beso preocupado y promesas de traerle sopa más tarde. En el momento en que su coche desapareció por la esquina, Derek se puso en marcha. Su primera parada fue el edificio de apartamentos de Chad. Derek se había enterado de que Chad trabajaba en el turno de la tarde esta semana, dejando su apartamento vacío hasta el mediodía. La seguridad del edificio era mínima, un simple sistema de tarjeta de acceso que Derek eludió siguiendo a un camión de reparto por la entrada de servicio. El apartamento de Chad era exactamente lo que Derek había esperado. Muebles caros comprados a crédito, botellas de whisky vacías en la basura y lo más revelador, una pila de deudas de juego por un total de más de $200,000 escondidas en un cajón del dormitorio. Derek fotografió todo, pero su verdadero objetivo era el ordenador de Chad. Los profesionales de la medicina eran notoriamente descuidados con la ciberseguridad y Chad no era una excepción. Su contraseña era BMW 2024, su coche y el año en que quería pagarlo. El historial del navegador del portátil reveló investigaciones en línea sobre venenos y rastreables, específicamente la digital. Un medicamento para el corazón que era casi imposible de detectar post-mortem si se administraba correctamente. Chad había estado investigando dosis y métodos de administración. Más condenatorios eran los documentos guardados. Chad había redactado planes detallados para la muerte accidental de Derek durante una excursión de fin de semana que él y Naomi habían estado animando a Derek a hacer. Un resbalón en un sendero rocoso, una caída al río, y el cuerpo de Derek sería encontrado días después con ahogamiento como causa de la muerte. La digital habría detenido su corazón durante la caída,
haciendo imposible el rescate incluso si alguien hubiera estado allí para ayudar. Derek copió todo a una unidad segura, luego plantó algo propio, un registrador de pulsaciones de teclas que capturaría cada futura contraseña y documento. Chad nunca sabría que Derek había estado allí. Su segunda parada fue más personal. Derek condujo hasta el almacén donde guardaba el viejo equipo de caza de su padre, el Drake. Samuel Farme había sido un médico rural en el Oregón rural antes de que naciera Derek, un hombre que creía en estar preparado para cualquier cosa. Entre las pertenencias de su padre, Derek encontró exactamente lo que necesitaba: un rifle de caza irrastreable y un equipo de visión nocturna que Samuel había usado para el control de depredadores en el rancho familiar. Derek no planeaba matar a nadie todavía, pero quería tener opciones. Su tercera y más importante parada fue una reunión con un investigador privado llamado Perry Simons, recomendado por Josh Howard. Perry era ex militar, especializado en casos domésticos y, lo más importante, no hacía preguntas mientras el anticipo se pagara en efectivo. Necesito vigilancia completa sobre 2 personas, le dijo Derek a Perry en la oficina del investigador en el centro. Mi esposa y su amante. Necesito saber a dónde van, con quién se encuentran y cada conversación que tienen durante la próxima semana. Perry estudió a Derek con ojos calculadores. Esto es por el dinero del seguro. La sorpresa de Derek debió de notarse en su rostro porque Perry sonrió sombríamente. Su esposa ha estado haciendo preguntas por la ciudad, tratando de encontrar a alguien que pudiera hacer que un accidente de coche pareciera convincente. Las noticias vuelan en mi negocio. ¿Se acercó alguien? A 3 personas, todas las cuales le dijeron que se largara. Pero la cuarta persona podría no ser tan ética. Perry deslizó un archivo sobre su escritorio. Un tipo llamado Vince Bowes. Trabaja como mecánico, pero tiene un negocio secundario en accidentes automovilísticos. Su esposa se reunió con él el martes por la noche. Derek abrió el archivo. Fotos de Naomi sentada frente a un hombre muy tatuado en un bar del centro. Su conversación parecía intensa, profesional. ¿Qué escuchaste? Nada concreto todavía, pero Bowes se especializa en fallos en las líneas de freno. Hace que parezca un fallo mecánico en lugar de sabotaje. Perry se reclinó en su silla. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para protegerse, Drake? ¿Farme? Derek pensó en el brazo vendado de Tommy, en el fragmento de metal que podría haber matado a su hijo en 22 años de matrimonio construidos sobre mentiras. Hasta donde sea necesario. Perry asintió. Entonces nos entendemos. Tendré todo lo que necesita para el lunes por la mañana. Derek pasó la noche del jueves interpretando al esposo devoto, llevándole flores a Naomi y sugiriendo que planearan una escapada romántica de fin de semana, solo para ellos dos, ya que Tommy estaba invitado a pasar el fin de semana con la familia de su amigo Luke Holder. Eso suena maravilloso, dijo Naomi, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Quizás podríamos ir de excursión. Has estado trabajando muy duro últimamente. Perfecto, asintió Derek. Conozco el lugar ideal, pero mientras Naomi hacía planes para lo que ella pensaba que sería el último fin de semana de Derek estaba haciendo sus propios planes. Para el viernes por la mañana todo estaba en su lugar. Los papeles del divorcio estaban presentados pero sellados. Perry Simons tenía equipos vigilando tanto a Naomi como a Chad, y Derek había confirmado que Vince Bowes efectivamente había accedido a sabotear su coche. La trampa estaba puesta. Derek solo necesitaba asegurarse de que no era él quien caía en ella. Capítulo 5. La traición. La tarde del viernes llegó con un calor inusual, haciendo que la sugerencia de Derek de una caminata el sábado por la mañana pareciera perfectamente razonable. Naomi aceptó con entusiasmo, incluso preparando un termo especial de café para ayudarte a despertar en el sendero, cariño. Derek aceptó el termo con una sonrisa cariñosa, sabiendo que casi con certeza contenía la digital que Chad había estado investigando. Esa noche, mientras Naomi dormía a su lado, Derek revisó el último informe de vigilancia de Perry Simon. Chad había visitado el taller de Vince Bowes esa tarde,
pagando en efectivo por lo que parecía ser un trabajo automotriz. Las líneas de freno del BMW de Derek habían sido comprometidas profesionalmente. Fallarían después de aproximadamente 10 millas de conducción por montaña, justo al mismo tiempo que la digital estaría haciendo efecto. Tommy se fue temprano el sábado por la mañana para su fin de semana con la familia Holder, dándole a Derek un fuerte abrazo de despedida. Diviértete en tu caminata, papá. No dejes que mamá elija todos los senderos fáciles. Derek abrazó a su hijo un momento más de lo habitual. Te quiero, Tommy. Recuérdalo, pase lo que pase. A las 7 a.m., Derek y Naomi cargaron su equipo de senderismo en el BMW. Derek había cambiado los termos de café mientras Naomi se duchaba para que ella bebiera su propio veneno. También había hecho una pequeña modificación a sus planes. Pensé que podríamos probar el sendero de la cascada hoy, dijo Derek mientras conducían hacia las montañas. Es más desafiante, pero las vistas son increíbles. Lo que creas que es mejor, respondió Naomi, su mano descansando en su brazo con lo que podría haber parecido afecto a un observador externo. El sendero de la cascada era, en efecto, más desafiante. También estaba a 30 millas de donde Derek le había dicho a Chad y Vince Bowes que estarían caminando. Derek había pasado años aprendiendo estas montañas con su padre y conocía cada sendero, cada acantilado y, lo más importante, cada lugar donde la cobertura del teléfono móvil desaparecía por completo. 10 millas después de empezar a conducir, Derek sintió la primera suavidad en el pedal del freno. Justo a tiempo. El café huele genial, dijo, alcanzando el termo de Naomi. ¿Te importa si tomo un sorbo? Oh, esa es mi mezcla especial, dijo Naomi rápidamente. Te preparé el tuyo con cafeína extra como a ti te gusta. Derek fingió beber de su propio termo mientras Naomi bebía constantemente del suyo. En pocos minutos, su rostro comenzó a enrojecerse a medida que la digital entraba en su sistema. ¿Te sientes bien?, preguntó Derek con genuina preocupación. Te ves un poco pálida. Solo cansada. Quizás deberíamos volver. Ya casi llegamos, dijo Derek, reduciendo la marcha para usar el motor para frenar mientras subían más alto en las montañas. Además, creo que algo anda mal con los frenos. Deberíamos llegar al inicio del sendero donde puedo echar un vistazo. Los ojos de Naomi se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba diciendo. Se llevó la mano al pecho mientras su corazón comenzaba a acelerarse por el veneno que había destinado para él. Derek, creo que algo va mal. S.I.N. tu punto. ¿Cómo si tu corazón se acelerara? ¿Ritmo irregular? Falta de aliento. La voz de Derek se mantuvo perfectamente tranquila mientras navegaba por la carretera de montaña usando la compresión del motor y el freno de emergencia. Esos son síntomas clásicos de intoxicación por digital. El color desapareció del rostro de Naomi. ¿Cómo sabes? De la misma manera que supe lo del fragmento de metal que pusiste en el vendaje de Tommy. De la misma manera que supe lo de Chad de Leo. De la misma manera que supe de tu plan para matarme por el dinero del seguro. Derek se detuvo en el aparcamiento vacío del inicio del sendero. El BMW se detuvo de forma segura a pesar de las líneas de frenos agotadas. Naomi buscó a tientas su teléfono, pero Derek ya había confirmado que no había señal a esa altitud. El café era para mí, ¿verdad? Igual que el fallo accidente de los frenos. Tú y Chad pensasteis que lo teníais todo planeado. Derek se giró para enfrentar a su esposa de 22 años. Pero cometisteis un error. Derek, por favor, déjame explicarte. Intentaste hacerle daño a Tommy. La voz de Derek era gélida. Ese niño nunca hizo nada para merecer una madre que lo envenenaría por dinero. Y cuando eso falló, decidiste matarme a mí también. Naomi respiraba con dificultad ahora, la digital afectando su sistema cardiovascular exactamente como se esperaba. El hospital. Necesitamos ir al hospital. De verdad. Derek miró su reloj. Según la investigación de Chad que encontré muy educativa, tenemos unos 30 minutos antes de que la dosis sea letal. Mucho tiempo para tener una conversación. Derek sacó de su mochila de senderismo copias impresas de cada mensaje de texto, cada foto, cada pieza de evidencia que había reunido durante la última semana.
Sé lo de las deudas de juego. Sé que Chad te ha estado usando para pagarlas. Sé que Tommy no es mi hijo biológico, aunque tengo curiosidad quién es su verdadero padre. Los ojos de Naomi se llenaron de lágrimas, aunque Derek no podía decir si era por la emoción o por las drogas que afectaban su sistema. Derek, yo era joven. Cometí errores. La compostura de Derek finalmente se quebró. Intentar asesinar a un niño de 13 años no es un error, Naomi. Es maldad. El silencio de la montaña se extendió entre ellos mientras la respiración de Naomi se volvía más dificultosa. Esto es lo que va a pasar, dijo Derek finalmente. Voy a bajar esta montaña conduciendo. Cuando llegue a un lugar con cobertura de móvil, llamaré al 911 y informaré de un terrible accidente. Mi esposa bebió un café que era para mí. Un café que había sido envenenado por su amante como parte de un complot de asesinato. Tú, no puedes. Me estoy muriendo. Sí, lo estás. De la misma manera que planeaste que yo muriera. La única diferencia es que tengo un antídoto en mi mochila. Derek levantó un pequeño vial. Digifab, un fragmento de anticuerpo inmune. Neutralizará la digital por completo. La esperanza brilló en los ojos de Naomi. Pero no te lo voy a dar, dijo Derek, porque intentaste matar a mi hijo y eso es imperdonable. Derek arrancó el motor. El freno de emergencia aún funcionaba a pesar del sabotaje de Vince Bowes. Por favor, susurró Naomi. Lo siento, lo confesaré todo. Dejaré a Chad. Podemos empezar de nuevo. Derek miró a la mujer que había amado durante más de 2 décadas, la madre del niño que había criado como propio, y no sintió nada más que una fría satisfacción. No, dijo simplemente. No podemos. Capítulo 6. La limpieza. Derek bajó la montaña exactamente al límite de velocidad, usando el freno de emergencia y la compresión del motor para mantener el control del BMW. En el asiento del pasajero, Naomi entraba y salía de la consciencia mientras la digital continuaba su trabajo. Exactamente a las 11:47 am, Derek llegó a la primera zona con cobertura de móvil fiable. Se detuvo, comprobó el pulso de Naomi débil y irregular. Exactamente como se esperaba, y llamó al 911. Soy el Tribe, Derek Farme. Necesito asistencia de emergencia en el marcador kilométrico 23 de la autopista 26, cerca del inicio del sendero de la cascada. Mi esposa ha sido envenenada y necesito evacuación médica inmediata. La voz del operador del 911 era tranquila y profesional. Droid. Farme puede describir sus síntomas. Intoxicación clásica por digital, latido irregular, náuseas, confusión. Ahora está inconsciente. Creo que alguien lo puso en su café esta mañana. Señor, dijo que alguien puso veneno en su café. Sí. Mi esposa ha estado teniendo una aventura con el Tribe. Chad DeLeo, un anestesiólogo del Hospital General de Portland. Basado en la evidencia que he descubierto, planeaban matarme hoy por el dinero del seguro de vida. Parece que el Tribe DeLeo le dio el café envenenado sin darse cuenta de que ella misma lo bebería. Derek proporcionó al operador las coordenadas exactas, detalles médicos y un cuidadoso relato de los acontecimientos de la mañana, todo perfectamente veraz, omitiendo simplemente ciertos detalles clave sobre el cambio de termos y el conocimiento previo de Derek. El helicóptero de evacuación médica llegó en 20 minutos. Derek observó con desapego profesional cómo los paramédicos trabajaban para estabilizar a Naomi, administrando el mismo antídoto que él llevaba en su mochila pero que había decidido no usar. ¿Va a sobrevivir?, preguntó Derek al médico de vuelo, interpretando perfectamente al esposo preocupado. Lo hemos pillado a tiempo, pero va a estar muy justo. La digital ha causado una arritmia cardíaca significativa. Derek viajó en el helicóptero, sujetando la mano de Naomi mientras ella oscilaba entre la consciencia y la dificultad cardíaca. Durante sus pocos momentos lúcidos, ella lo miraba con algo entre el odio y la esperanza desesperada.
Por favor, susurró durante un breve despertar. No me dejes morir. Estoy haciendo todo lo que puedo, respondió Derek, su voz con el tono justo de preocupación amorosa para el beneficio del equipo médico. Pero no hizo ningún movimiento para mejorar su tratamiento, no ofreció ninguna información médica adicional que pudiera ayudar. Y no dijo nada sobre las dosis específicas de antídoto que sabía que serían más efectivas. Para cuando llegaron al Hospital General de Portland, Naomi estaba en paro cardíaco total. Derek observó desde el pasillo cómo sus colegas en el departamento de urgencias trabajaban frenéticamente para salvar la vida de su esposa. El Drake, Trevor Barke, jefe de cardiología, lideró el esfuerzo de reanimación mientras Derek proporcionaba al equipo de atención información de fondo. Últimamente se comportaba de forma extraña, les dijo Derek. Reservada. Descubrí esta semana que estaba teniendo una aventura con Chad DeLeo de anestesiología. La revelación provocó murmullos en el equipo médico. Las aventuras en el lugar de trabajo eran bastante comunes, pero un intento de asesinato era otra cosa. Dre. Farme, una voz vino de detrás de él. El detective Andrew Crawford de la policía de Portland había llegado con una rapidez notable. Necesito hacerle algunas preguntas sobre esta mañana. Derek pasó la siguiente hora dando una declaración detallada. Describió el descubrimiento de la aventura de su esposa, el hallazgo de pruebas de un complot de asesinato y el darse cuenta demasiado tarde de que a Naomi le habían dado un café envenenado destinado a él. ¿Dónde está el Drake? ¿DeLeo ahora? Preguntó el detective Crawford. Supongo que está en el trabajo. Su turno comenzaba al mediodía. Crawford hizo una llamada. 20 minutos después, Chad DeLeo estaba bajo custodia, encontrado en el aparcamiento del hospital, intentando huir en su BMW rojo. Cuando la policía registró su vehículo, encontraron un recibo del taller de Vince Bowes, varios viales de digital robados de la farmacia del hospital y notas detalladas sobre los planes de senderismo de Derek y Naomi. Derek sintió una fría satisfacción al ver por las ventanas del departamento de urgencias cómo se llevaban a Chad esposado. El hombre parecía confundido, aterrorizado y completamente desprevenido para la trampa en la que había caído. A las 4:17 p.m., el Drake. Trevor Barke salió del box de trauma con la expresión que Derek había visto miles de veces, la mirada de un médico que ha perdido a un paciente a pesar de sus mejores esfuerzos. Derek, lo siento. No pudimos recuperar su ritmo. La digital causó demasiado daño a su sistema de conducción cardíaca. Derek asintió, su rostro una máscara de dolor controlado. Era una buena enfermera. No se merecía esto. Incluso era cierto, en cierto modo. La mujer con la que se había casado hacía 22 años había sido buena. Pero esa mujer había muerto hacía meses, reemplazada por alguien dispuesto a asesinar a un niño por dinero. El detective Crawford se acercó con cuidadosa simpatía. Dre. Farme, sé que esto es difícil, pero necesitamos hablar de la investigación. El Drake. DeLeo afirma que todo fue idea de su esposa, que ella lo manipuló para que la ayudara. Eso no es verdad, dijo Derek con firmeza. Chad es el que tiene deudas de juego. Necesitaba el dinero desesperadamente. Naomi era ingenua, vulnerable. Después de años sintiéndose descuidada por mi horario de trabajo, él la utilizó. La declaración de Derek fue cuidadosamente elaborada para pintar a Chad como el cerebro y a Naomi como una víctima. También era completamente indemostrable en cualquier caso, ya que la única otra persona que sabía la verdad estaba muerta. A medida que avanzaba la tarde, Derek interpretó perfectamente al viudo afligido. Los colegas ofrecieron sus condolencias. Trajeron a Tommy a casa de su viaje de fin de semana, confundido y devastado por la repentina muerte de su madre. Derek abrazó a su hijo mientras el niño lloraba, prometiéndole que superarían esto juntos. No lo entiendo, sollozó Tommy. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a mamá? Algunas personas hacen cosas terribles cuando están desesperadas, dijo Derek en voz baja. Pero mamá te quería mucho. Nunca lo odias. Incluso era verdad. En lo que sea que Naomi se hubiera convertido, Derek creía que ella había amado a Tommy a su manera. Simplemente amaba más el dinero.
Capítulo 7. El juicio. 3 meses después, Derek se sentó en el tribunal del condado de Portland viendo cómo el juicio por asesinato de Chad DeLeo llegaba a su fin. La fiscalía había construido un caso convincente, un anestesiólogo adicto al juego que había seducido a la esposa de un colega y la había manipulado en un complot de asesinato por dinero del seguro. El abogado defensor de Chad había intentado pintar a Naomi como la mente maestra, pero las pruebas contaban una historia diferente. El historial de navegación de Chad, su reunión con Vince Bowes, sus intentos de huir, todo apuntaba a un hombre que había planeado y ejecutado un plan de asesinato. Derek testificó como el viudo afligido, describiendo cómo había descubierto la aventura de su esposa y el complot contra su vida. Su testimonio fue impecable, emotivo sin ser exagerado, factual sin revelar su propio papel en la orquestación de la muerte de Naomi. El Drake DeLeo se aprovechó de las vulnerabilidades de mi esposa, dijo Derek al jurado. Estaba sola, sintiéndose desconectada de nuestro matrimonio debido a mi exigente horario de trabajo. Él la convenció de que matarme era la solución a sus problemas financieros. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos, anunció el presidente del jurado. Asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato. Chad DeLeo recibió cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se leía el veredicto, miró directamente a Derek con una expresión de puro odio, como si de alguna manera supiera que Derek había orquestado su caída. Derek le devolvió la mirada sin inmutarse. Chad podía sospechar todo lo que quisiera. No había pruebas de que Derek hubiera hecho algo más que descubrir la traición de su esposa y sufrir las consecuencias. Después del juicio, Josh Howard se acercó a Derek fuera del juzgado. «¿Su acabó?», dijo Josh. «Las apelaciones de Chad fracasarán». Vince Bowes aceptó un acuerdo de culpabilidad y testificó en su contra. «Todos los implicados están muertos o en prisión». «Bien», respondió Derek. «Tommy necesita cerrar este capítulo. ¿Cómo lo está llevando todo?». Derek consideró la pregunta. Tommy había luchado con la muerte de su madre y las revelaciones sobre su aventura, pero era resiliente. A los 13 años era lo suficientemente mayor para entender que los adultos a veces toman decisiones terribles, pero lo suficientemente joven para sanar del trauma. «Va a estar bien. Ambos lo estaremos». Y era verdad. Derek había salido de la terrible experiencia con todo lo que quería. Chad y Naomi se habían ido. Tommy estaba a salvo. Y la reputación de Derek permanecía intacta. El dinero del seguro por la muerte de Naomi se había pagado sin problemas. Las pólizas de seguro de vida de las víctimas de asesinato no se anulan cuando la víctima también es una conspiradora. Más importante aún, Derek había descubierto algo sobre sí mismo durante esos meses oscuros. Era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado cuando se trataba de proteger lo que le importaba. El cirujano de modales suaves que había confiado en su esposa durante 22 años había sido reemplazado por alguien más duro, más calculador e infinitamente más peligroso. Derek volvió al trabajo en el Hospital General de Portland el lunes siguiente. Sus colegas lo trataron con respetuosa simpatía, elogiando su fortaleza ante la tragedia. Varios se ofrecieron a ayudar con el cuidado de Tommy, creando una red de apoyo que aseguraría que el niño nunca se sintiera abandonado. «Dry Farme», una voz vino de detrás de él mientras revisaba los horarios de cirugía en su oficina. Derek se giró y encontró a la Dra. Marina Steele, la nueva jefa de enfermería de urgencias que había reemplazado a Naomi. «Marina, ¿cómo te estás adaptando?» «Muy bien, gracias. Quería hablar sobre los nuevos protocolos de acceso a los suministros médicos. Necesitamos reforzar la seguridad después de». Hizo un gesto bajo, refiriéndose al robo de digital de la farmacia por parte de Chad. «Por supuesto. ¿Qué recomiendas?» Mientras Marina exponía sus propuestas, Derek se encontró evaluándola con nuevos ojos. Era competente, profesional y no mostraba signos de la vulnerabilidad que había permitido a Chad manipular a Naomi. Pero Derek nunca más asumiría que la competencia y el profesionalismo significaban confiabilidad. Esa noche, Derek recogió a Tommy del entrenamiento de fútbol y lo llevó a cenar a su restaurante favorito.
una tradición de padre y hijo que habían mantenido incluso durante el periodo más oscuro de la traición de Naomi. Papá, dijo Tommy mientras comía su hamburguesa. Los niños en la escuela todavía hacen preguntas sobre mamá y el drive de Leo. ¿Qué tipo de preguntas? Si lo sabías, si sospechabas, si estás enfadado. Derek consideró su respuesta cuidadosamente. Estoy triste de que tu madre tomara las decisiones que tomó. Estoy enfadado de que Chad de Leo se aprovechara de ella. Pero sobre todo, estoy agradecido de que descubriéramos la verdad antes de que alguien más saliera herido. ¿Crees que mamá realmente lo habría hecho? Matarte, quiero decir. Derek miró a su hijo, no su hijo biológico, pero su hijo en todos los sentidos importantes, y eligió la honestidad. Creo que tu madre estaba perdida, Tommy. Tomó tantas malas decisiones que no pudo encontrar el camino de regreso para ser la persona que solía ser. Eso no excusa lo que planeaba hacer, pero me ayuda a entender cómo llegó a ese punto. Tommy asintió, procesando esto con la seriedad de un niño que había sido forzado a crecer demasiado rápido. Me alegro de que todavía estés aquí, papá. Yo también, hijo. Y yo también. Capítulo 8. Nuevos comienzos. Un año después de la muerte de Naomi, Derek se había instalado en una rutina que se sentía a la vez familiar y completamente nueva. Su práctica quirúrgica continuó prosperando, su reputación mejorada en lugar de dañada por su manejo de la tragedia. Colegas y pacientes por igual lo veían como un hombre que había enfrentado una traición inimaginable con dignidad y fuerza. Tommy, ahora con 14 años, se había adaptado notablemente bien. Había crecido 3 pulgadas, había entrado en el equipo de fútbol universitario a pesar de su edad y había desarrollado el tipo de confianza tranquila que le recordaba a Derek a su propio padre. El niño sabía la verdad sobre su parentesco ahora. Derek se lo había contado en su 14º cumpleaños, creyendo que la honestidad era mejor que los secretos. Eres mi papá en todos los sentidos importantes, había dicho Tommy simplemente. La biología no cambia eso. La relación de Derek con su hijo se había fortalecido a través de la terrible experiencia. Sin la presencia agobiante de Naomi y las complejas dinámicas familiares, Derek y Tommy habían desarrollado una fácil camaradería basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Las liquidaciones de los seguros los habían dejado financieramente seguros más allá de las expectativas originales de Derek. El seguro de vida de Naomi se había pagado en su totalidad, ya que el fallido complot de asesinato de Chad no afectaba su cobertura. Además, Derek había demandado y ganado un juicio civil sustancial contra el patrimonio de Chad por intento de asesinato y daños emocionales. Pero quizás lo más satisfactorio fue el destino de Vince Bowes, el mecánico que había sabotajeado los frenos de Derek. Su acuerdo de culpabilidad solo había incluido 3 años de prisión por conspiración. Pero Derek se había asegurado de que su castigo se extendiera mucho más allá del sistema legal. Unas pocas conversaciones bien situadas con contactos en la industria automotriz de Portland habían destruido la reputación y el negocio de Vince. Los proveedores se negaron a venderle piezas. Los clientes cancelaron contratos. Su taller había cerrado a los 6 meses de su salida de prisión, dejándolo desempleado e inempleable en su campo elegido. Derek había aprendido que la venganza no siempre requería una confrontación dramática. A veces, el castigo más efectivo era simplemente permitir que las malas decisiones de alguien lo destruyeran, asegurándose de que no tuviera forma de reconstruirse. En una fresca tarde de octubre, exactamente un año después de la muerte de Naomi, Derek recibió una visita inesperada en su oficina. El detective Andrew Crawford llamó a su puerta con una expresión que Derek no pudo descifrar del todo. Detective Crawford, esto es inesperado. Dry. Farme, espero que tenga unos minutos. Hay algunas cosas que me gustaría discutir. Derek le indicó una silla, su pulso se mantuvo estable a pesar del tono serio del detective. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle? Crawford sacó una carpeta y la abrió lentamente. He estado revisando los archivos del caso de la muerte de su esposa, solo atando cabos sueltos para la oficina del fiscal del distrito. Pensé que todo eso estaba resuelto con la condena de Chad. Lo está. Chad de Leo morirá en prisión y se lo merece.
pero he sido detective durante 22 años, Drive, Farme, y he aprendido a notar patrones. Derek esperó, sin decir nada. La muerte de su esposa fue muy conveniente para usted. Salió de un complot de asesinato como la víctima, heredó una importante suma de dinero del seguro de vida. Obtuvo la custodia total de su hijo y vio a todos los que lo traicionaron muertos o encarcelados. Tuve suerte, dijo Derek simplemente. Suerte de que Naomi bebiera el café envenenado en lugar de mí. Suerte de que descubriéramos la verdad antes de que el plan de Chad tuviera éxito. Crawford estudió el rostro de Derek con la intensidad de un hombre que había interrogado a miles de sospechosos. Verá, eso es lo que me molesta. En mi experiencia, la suerte rara vez funciona tan perfectamente. Derek sostuvo la mirada del detective sin inmutarse. ¿Está sugiriendo algo, detective? Estoy sugiriendo que usted es un hombre muy inteligente que fue traicionado por personas en las que confiaba. Estoy sugiriendo que un hombre en su posición podría decidir tomar el asunto en sus propias manos en lugar de confiar en el sistema de justicia. ¿Y qué haría con tal sospecha? Crawford cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Nada, porque incluso si tengo razón, se hizo justicia. Chad DeLeo obtuvo exactamente lo que merecía. Su esposa pagó el precio de sus elecciones, y usted y su hijo están a salvo. Los dos hombres se sentaron en silencio por un largo momento. Pero quiero que sepa que lo sé, dijo Crawford finalmente. Llámelo cortesía profesional. De un hombre que ha visto demasiada maldad a otro. Derek asintió lentamente. Aprecio su profesionalismo, detective, y su discreción. Crawford se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, Drive, Farme, no lo culpo. Un hombre tiene derecho a proteger a su familia. A veces el sistema falla, y un hombre tiene que confiar en sí mismo. A veces, asintió Derek. Después de que Crawford se fue, Derek se sentó solo en su oficina, considerando las palabras del detective. El hombre era perspicaz, pero al final, no importaba lo que sospechara. No había pruebas de que Derek hubiera hecho algo más que sobrevivir a un complot de asesinato y proteger a su hijo. Esa noche, Derek asistió al partido de fútbol de Tommy, animando desde la banda, mientras su hijo marcaba el gol de la victoria. Después, fueron a tomar un helado y hablaron de los planes de Tommy para la secundaria. Su interés en seguir potencialmente a Derek en la medicina y su entusiasmo por un próximo viaje de acampada con la familia del hermano de Derek. Mientras conducían a casa en la noche de octubre, Derek reflexionó sobre cómo había cambiado por completo su vida en el último año. La traición que casi lo había destruido, en cambio, lo había liberado de un matrimonio construido sobre mentiras y había revelado su propia capacidad para la acción decisiva cuando era necesario. Había aprendido que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. Pero, lo más importante, había aprendido el valor de las relaciones que realmente importaban. Papá, la voz de Tommy, interrumpió sus pensamientos. Sí, sé que ha sido un año difícil. Perder a mamá, el juicio, todo. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo lo manejaste todo. Nos protegiste. Derek sonrió, extendiendo la mano para apretar el hombro de su hijo. Eso es lo que hacen los padres, Tommy. Protegemos lo que más importa. Capítulo 9. Resolución. 5 años después, Derek Farme estaba en el podio del banquete anual de premios del Hospital General de Portland, aceptando el reconocimiento como jefe de cirugía del hospital. A los 45 años, había alcanzado la cima de su profesión, manteniendo la estabilidad personal que se le había escapado durante su matrimonio con Naomi. Tommy, ahora con 19 años y estudiante de segundo año en la Universidad de Stanford estudiando medicina, se sentaba en la mesa principal, radiante de orgullo. El desgarbado niño de 13 años que se había cortado el brazo aquel fatídico día de octubre se había convertido en un joven seguro de sí mismo con la inteligencia y la determinación de su padre, pero con una calidez y un optimismo que Derek envidiaba. Hace 5 años, dijo Derek a la multitud de profesionales médicos reunida, aprendí que el liderazgo no se trata de evitar crisis, sino de cómo respondemos cuando todo lo que creíamos saber resulta ser erróneo. La medicina nos enseña que, a veces, para salvar a un paciente, tenemos que extirpar por completo el tejido enfermo. Lo mismo ocurre en la vida.
El público aplaudió, sin ser consciente del significado más profundo de las palabras de Derek. Veían a un hombre que había superado una tragedia personal para alcanzar la excelencia profesional. No tenían idea de que estaban mirando a alguien que había orquestado uno de los esquemas de venganza más perfectos en la historia de Portland. Después de la ceremonia, la Dra. Marina Steele, ahora jefa de medicina de urgencias del hospital y la colega profesional más cercana de Derek, se le acercó. Durante los 5 años transcurridos desde la muerte de Naomi, Marina había demostrado ser todo lo que Naomi había fingido ser: competente, digna de confianza y genuinamente preocupada por sus pacientes y colegas. Felicidades, Derek. Bien merecido. Gracias. No podría haberlo logrado sin el apoyo de colegas como tú. Marina sonrió, pero Derek detectó algo más en su expresión. Derek, hay algo que me he estado preguntando durante un tiempo. Sobre Naomi y todo lo que pasó. La atención de Derek se agudizó, aunque su expresión se mantuvo agradablemente neutral. ¿Qué pasa con eso? He revisado los informes médicos de ese día. La dosis de digital que recibió Naomi fue calculada con precisión para ser letal, pero solo después de un retraso de tiempo específico. Es el tipo de cálculo preciso que requeriría un amplio conocimiento médico. Chad era anestesiólogo. Habría tenido ese conocimiento. Sí, pero los registros de la Facultad de Medicina de Chad muestran que apenas era competente en farmacología. Sus profesores notaron constantemente su dificultad con los cálculos de dosis. Marina hizo una pausa, estudiando el rostro de Derek. Pero tú eres cirujano cardíaco. La dosificación de digital es algo que conocerías íntimamente. Derek no dijo nada, esperando. No te estoy pidiendo que confirmes nada, continuó Marina. Solo digo que, si alguien que me importara estuviera en peligro, y si el sistema fallara en protegerlo, podría sentir la tentación de tomar el asunto en mis propias manos. Esa sería una acusación seria. No es una acusación, es una comprensión. La voz de Marina era tranquila pero firme. Naomi intentó matar a Tommy. Intentó matarte a ti. Lo que sea que le pasara, se lo ganó. Derek miró a Marina, brillante, ética y aparentemente más perspicaz de lo que había imaginado. Después de un momento, tomó una decisión. Hipotéticamente hablando, dijo con cuidado: ¿qué harías con tal comprensión? Nada, porque se hizo justicia. Tommy está a salvo. Tú estás a salvo. Y las personas que amenazaron a tu familia se han ido. Marina hizo una pausa. Pero quiero que sepas que, si alguna vez necesitas a alguien en quien puedas confiar completamente, alguien que entienda que, a veces, la gente buena tiene que tomar decisiones difíciles, me tienes a mí. Derek sintió algo que no había experimentado en años: la posibilidad de una asociación genuina con alguien que lo veía claramente y aceptaba lo que veía. Lo aprecio, Marina, más de lo que imaginas. Papá. La voz de Tommy interrumpió mientras se acercaba con otros 2 jóvenes. Quiero que conozcas a mi novia, Clara, y a mi compañero de cuarto, Josh. Derek dirigió su atención a su hijo, que le presentaba a una joven de ojos amables y sonrisa fácil, y a un joven serio que le recordaba a sí mismo a esa edad. Es un honor conocerle, Dwight. Farme, dijo Clara. Tommy habla de usted constantemente. ¿Todo bueno? Espero. Dice que es la persona más fuerte que conoce. Que le enseñó que proteger a las personas que amas es lo más importante en la vida. Derek miró a Tommy, viendo al hombre en que se estaba convirtiendo su hijo: fuerte, con principios y capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Los rasgos que Derek le había modelado a través de años de cuidadosa guía. La familia lo es todo, dijo Derek simplemente. Todo lo demás son solo detalles. Más tarde esa noche, Derek y Tommy estaban en el balcón del ático de Derek en el centro, contemplando el horizonte de Portland. El apartamento era la recompensa de Derek para sí mismo después de alcanzar sus metas profesionales, un símbolo de cuán completamente había reconstruido su vida después de la traición de Naomi. Papá, ¿puedo preguntarte algo? La voz de Tommy era seria. Siempre.
¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si mamá hubiera tomado decisiones diferentes? Si nunca hubiera conocido a Chad, si nunca hubiera planeado lo que planeó. Derek consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que tu madre fue infeliz durante mucho tiempo, Tommy. Tomó decisiones que la llevaron cada vez más lejos de la persona que solía ser. En algún punto cruzó una línea de la que no pudo volver. ¿La perdonas? La entiendo. La compadezco. Pero perdonar. Derek negó con la cabeza. Hay cosas que son imperdonables. Cuando alguien amenaza a las personas que amas, cuando está dispuesto a herir a un niño inocente por dinero, se ha puesto más allá del perdón. Tommy asintió, aceptando esto. A los 19 años, era lo suficientemente mayor para entender que el mundo contenía una maldad genuina y que a veces las personas buenas tenían que responder al mal con una acción decisiva. Me alegro de que nos protegieras, dijo Tommy en voz baja. Costara lo que costara, me alegro de que nos mantuvieras a salvo. Derek rodeó los hombros de su hijo con el brazo, mirando las luces de la ciudad y pensando en el camino que los había llevado a este momento. La traición de Naomi casi lo había destruido, pero también había revelado reservas de fuerza y astucia que nunca supo que poseía. Había aprendido que era capaz de una planificación perfecta, una ejecución impecable y una crueldad absoluta al proteger lo que más importaba. Más importante aún, aprendió que algunas personas valían la pena proteger y otras eran simplemente obstáculos que debían ser eliminados. Chad DeLeo había muerto en prisión 2 años antes, apuñalado por otro recluso que se había enterado de sus crímenes contra niños. Derek no había sentido más que satisfacción al leer la noticia. Vince Bowes había muerto en un accidente por conducir ebrio 6 meses después. Su vida destruida por su participación en el complot de asesinato y su incapacidad para reconstruirla después de la prisión. Naomi se había ido, su recuerdo preservado solo en unas pocas fotografías que Tommy guardaba en su habitación. Derek había salido de la terrible experiencia más fuerte, más rico y más peligroso de lo que nadie sospechaba. Había construido una nueva vida basada en la honestidad con Tommy, la excelencia en su profesión y el conocimiento de que podía manejar cualquier amenaza que surgiera. ¿Listo para entrar?, preguntó Derek mientras el aire de la noche se enfriaba. En un minuto. Tommy parecía pensativo. Papá, he estado pensando en mi futuro, en qué tipo de hombre quiero ser. Y quiero ser como tú. Lo suficientemente fuerte para proteger a las personas que amo. Lo suficientemente inteligente para ver las amenazas antes de que se vuelvan peligrosas. Y lo suficientemente decidido para actuar cuando la acción es necesaria. Derek sonrió, sintiendo una profunda satisfacción al ver sus valores transmitidos con éxito a la siguiente generación. ¿Eso es todo lo que un padre puede pedir?, dijo, saber que su hijo será capaz de valerse por sí mismo y proteger lo que importa. Mientras entraban, Derek reflexionó sobre la justicia perfecta de su situación. Había perdido una esposa que lo traicionó y había ganado una relación más profunda con su hijo. Había eliminado a los enemigos que habían amenazado a su familia y había avanzado en su carrera. Había aprendido exactamente de lo que era capaz y había encontrado paz con ese conocimiento. Más importante aún, descubrió que, a veces la mejor venganza no era una confrontación dramática o esquemas elaborados. A veces era simplemente sobrevivir a tus enemigos, proteger lo que importaba y construir algo mejor sobre las ruinas de lo que intentaron destruir. Derek Farme se había convertido exactamente en el hombre que necesitaba ser. Y nunca se había sentido más en paz consigo mismo, ni más seguro de su capacidad para manejar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El cirujano había aprendido la lección más importante de todas. A veces, para salvar al paciente, tienes que extirpar la enfermedad por completo. Y Derek había desarrollado unas manos muy firmes para ese tipo de trabajo preciso y necesario. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los videos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.